Feliz Pascua de Resurrección, Surrexit Dominus Vere. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Si en la última grabación, el sábado, acompañábamos a María en su dolor, hoy la acompañamos y nos dejamos acompañar por ella en la alegría. No rezaremos el Ángelus a las 12 estos días, sino el Regina Coeli, Reina del Cielo, alégrate, porque el Señor a quien has merecido llevar ha resucitado según su palabra. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Dejemos que María Santísima nos llene con la alegría, no una alegría natural de que ya no ayunamos tanto, de que ya... No, esa alegría sobrenatural que solo Dios puede dar, ese fruto del Espíritu Santo, que es la certeza. Porque en Pascua sigue habiendo dolor, en Pascua nos siguen doliendo las muelas, en Pascua nos siguen doliendo lo que teníamos antes de Pascua normalmente. Y nos sigue doliendo el corazón, porque sigue existiendo el mal y el pecado en el mundo, pero hay una alegría sobrenatural que nos concede el Señor a los creyentes, que nos hace vivir con una especialísima alegría desconocida para el mundo, que es fruto de la resurrección y fruto del Espíritu Santo que ahora nos preparamos para recibir en Pentecostés. No se puede tapar el sol con un dedo, y es lo que intentan los sacerdotes y el Sanedrín, porque Jesús ha resucitado. Llaman a los soldados para decirles que mientan. Y esto es lo que el mundo moderno pretende hacer, negando las verdades de la fe, negando que Dios es creador, negando la Sagrada Escritura, negando la historia, negando estos tres libros en los cuales se pueden leer lo que el Señor ha hecho en el mundo: la creación, la Escritura y la historia. No se puede negar la historia, no se puede negar el libro sagrado de la palabra de Dios, y no se puede negar e ir contra la creación. No se puede tapar el sol con un dedo. Y la verdad es que Cristo ha resucitado y eso estaba escrito. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Y lo ocurrido es que la vida salió por detrás, por donde no esperaban. Con los ancianos llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma. Poderoso caballeros don dinero, pero no tanto como para cambiar la mentira en verdad, o viceversa, como pretenden hacer con las leyes de memoria histórica. Digan que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes duerman. San Agustín se ríe de estos mentirosos de la historia, de estos manipuladores, y les preguntan: ¿traen testigos que duermen? Tú eres el que duermes, inventando tales argumentos. Bien, esta historia, denuncia el evangelista, se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy, pero no fue una versión muy poderosa, pero sí ha intentado ser recuperada en los siglos XIX y XX, negando incluso la existencia histórica de nuestro Señor Jesucristo. Es imposible de inventar, es imposible poner de acuerdo a personas psicológicamente tan poco afines en estos momentos, como son esta gente tan dispar: María Magdalena, María Santísima, Pedro y Juan, los de Emaús, Tomás, Pablo. Es imposible poner de acuerdo a tanta gente en una mentira como esta. Y hasta hoy, porque nosotros somos testigos de esa resurrección, nosotros hemos experimentado a Jesús resucitado y nadie nos puede convencer de lo contrario, por más amenazas, multas, cárceles o asesinatos que se puedan realizar, como se realizan hoy en tantos lugares del mundo. Como todos los años yo me suelo centrar en los evangelios, en la Pascua, decidí el año pasado, pero no lo pude hacer porque fui a España. Este año me he propuesto hasta Pentecostés ir comentando los Hechos de los Apóstoles. En realidad, los relatos de la resurrección que van saliendo en estos días de la octava del Evangelio saldrán en los próximos domingos. Así que yo me voy a centrar más, ya digo, en este libro de San Lucas, que es la segunda parte de su Evangelio. La primera parte trata de la cabeza y en la segunda del cuerpo de Jesús, la vida de Jesús, el Evangelio de San Lucas, la vida de la Iglesia, del cuerpo místico de Cristo, que es la vida de la Iglesia, pero es la misma historia, es la historia de Jesús resucitado que vive, actúa y reina y gobierna. Hoy San Lucas nos relata el primero de los tres discursos que los Hechos de los Apóstoles nos va a transmitir de San Pedro. Hay uno aquí en el capítulo 2, otro en el capítulo 3 y otro en el capítulo 10. Propiamente el acontecimiento de Pentecostés nos será relatado el último día, el último domingo, y lo vamos a dejar
para entonces. También hay otro discurso de San Pablo en la sinagoga de Antioquía, y todos los discursos tienen una estructura muy parecida. Es una introducción según el auditorio, el anuncio del querigma, argumentos escriturísticos y exhortación a la penitencia. Que Cristo haya resucitado y nos haya salvado nos tiene que llevar a una conversión, como hemos estado intentando hacer en Cuaresma y como seguiremos haciendo en la Pascua. Mañana veremos que este discurso de este pescador sin apenas letras, pero lleno del Espíritu Santo, es la verdadera sabiduría, la sabiduría que otro que sí es un estudioso como San Pablo llamará la sabiduría de la cruz. Esa es la auténtica sabiduría. Pedro, de pie con los 11, es su modo de hablar, porque los otros ya son 10, puesto que todavía no ha sido sustituido Judas, a los judíos y vecinos de Jerusalén. Ellos son galileos, son despectivamente llamados nazarenos, y se les nota en el acento, pues les tiene que aclarar que no están borrachos, porque son las 9 de la mañana. Como si no hubiera borrachos a las 9 de la mañana, pero no es tan frecuente. La alegría que tenemos, este entusiasmo con el cual hemos pasado de ser timoratos, temerosos, cobardes, discípulos escondidos en el cenáculo, ahora salen sin ningún temor a la cruz, a la persecución, a la cárcel. Se cumplen las profecías, dice San Pedro citando al profeta Joel: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Todo el mundo profetizará como están haciendo ahora los apóstoles. Ya se ha cumplido ese tiempo en que todos podremos hablar en el nombre de Dios inspirados por el Espíritu Santo. A Jesús Nazareno Dios lo acreditó realizando los milagros, signos y prodigios que ustedes conocen. Nadie duda, porque han sido testigos de que han crucificado a un taumaturgo, a un hombre que ha hecho milagros. Nadie puso en duda que Jesús hacía milagros. Eso se pone en duda hoy por los racionalistas. Todo aquel auditorio podía negar que Jesús era Dios, pero no podía negar que Jesús había hecho milagros. Y ahora Dios aprueba esta fe. Conforme al designio previsto y sancionado por Dios, os lo entregaron. Y ustedes, por mano de los paganos, lo mataron en una cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. Cristo se le ha atragantado a la muerte, y a partir de ahora todos atragantaremos a la muerte y nos vomitará como el cetáceo a Jonás. Este es el signo que se nos da, el signo de Jonás. Cristo resucitado es prenda, garantía de nuestra resurrección. Y cita en una cita larga el Salmo 18, que conocen de memoria tanto Pedro como su auditorio. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se alegra mi corazón, porque tengo siempre presente al Señor. Exulta mi lengua y mi carne descansa, esperanzada, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. En los últimos siglos veterotestamentarios empezó a ser revelada la resurrección. No me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción del cadáver. Cristo ha resucitado antes incluso de que se corrompiera. Y tantos santos hoy son preservados, conservando el Señor sus cuerpos incorruptos. E incluso el de María Santísima, al menos el de María Santísima, ha sido elevado en cuerpo y alma al cielo. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Saciar de gozo, saciar de alegría. David, prosigue el autor de este salmo, prosigue Pedro, el que dijo esto, murió y lo enterraron. No se refería a él, porque él sí ha sido entregado a la muerte, él sí ha sido corrompido. David murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta el día de hoy. Curiosamente, el sepulcro de David hoy se venera, los judíos lo veneran debajo del cenáculo. El cenáculo es un segundo piso que pertenece hoy a personas de religión musulmana. Con mucha dificultad permiten que se celebre la Santa Misa en el lugar donde nació la misa, y debajo los judíos veneran el sepulcro del rey David. David murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta el día de hoy, pero era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento sentar en su trono un descendiente suyo, el hijo de José, de la estirpe de David, cuando dijo que no lo entregaría a la muerte y que su carne no conocería la corrupción. Hablaba previendo la resurrección del Mesías.
Resurrección en la que, por cierto, los saduceos no creían. Las máximas autoridades de Israel no eran fariseos, eran saduceos. Los fariseos sí creían en la resurrección, pero los saduceos, Anás, Caifás, no lo creyeron. ¿Y cómo reaccionarían al ver a tanta gente cada vez más testigo de esta resurrección? Dios, prosigue el primer papa, resucitó a este Jesús y todos nosotros somos testigos, mártires, tan seguros de que lo hemos visto que somos capaces de dejarnos matar. Ahora sí, serán capaces de beber el cáliz que la de beber porque han sido fortalecidos con el don del Espíritu Santo y así lo esperamos nosotros. Ser capaces de ser bautizados con el bautismo con que Él se va a bautizar, ser capaces de correr su misma suerte sin miedo a las cadenas, a la persecución, al hambre, a la desnudez. ¿Quién nos separará del amor de Dios?, exclamará San Pablo. Nada, nada podrá hacer que vayamos contra nuestras conciencias, contra nuestra experiencia, contra nuestra certeza de que Jesucristo está vivo, ha vencido la muerte y de que ya nadie nos podrá meter miedo en el cuerpo por más amenazas y por más persecuciones. Ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo que estaba prometido y lo ha derramado. Y esto es lo que ustedes están viendo y oyendo. El Espíritu Santo, que será ahora el gran protagonista, especialmente bajo la lupa de Lucas, el Espíritu Santo a quien esperamos dentro de 50 días. Por eso no bajamos la guardia, intentamos mantenernos en esta alegría, que repito, no es una alegría obtenida por una decisión, sino una alegría recibida como don gratuito, la alegría verdadera del resucitado. Pues vamos a seguir escuchando este relato de los Hechos de los Apóstoles en los próximos días para poder seguir escribiendo el libro de los Hechos. Siempre me gusta decir que a mí me gusta pensar que la Biblia tiene unas páginas en blanco para poder seguir escribiendo, si bien no de modo inspirado, pero seguir escribiendo la historia de la Iglesia, la historia de cada uno de nosotros, que es la historia en la cual Jesús resucitado y el Espíritu Santo son protagonistas, que siguen actuando, que siguen obrando prodigios en nuestras vidas, en la sencillez de nuestras familias o de nuestros apostolados, pero seguimos viendo los prodigios que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús nos ha resucitado a nosotros, nos va a resucitar después de nuestra muerte y sigue resucitándonos cada vez que pecamos, cada vez que caemos, cada vez que dejamos que el autor de la muerte, Satanás, venza en nosotros. Y eso es lo que nos llena de esperanza. Pues a seguir viviendo con esta inmensa alegría sobrenatural. Así que feliz Pascua de Resurrección. Vivamos esta Pascua con María, como empezábamos al principio de este comentario. Alégrate, Virgen María, porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya, aleluya. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.